La Granada de leyenda que queremos narrar es sobre todo un producto del auge y decadencia del Islam. Y aunque hubo una Granada prehistórica, bastetana, fenicia, romana y visigótica, antes de la que el Islam hizo inmortal, poco queda de aquella Iliberris, Natíbola, Florencia o Castilla. Quizá en las raíces del farallón de muros sobre el que descansa Granada se oculta un dédalo de templos, casuchas, basílicas y foros, con los tesoros de un sinfín de asedios y el sedimento de vida que nos desvela la intemporal digestión de la historia. Mimados por la exquisita liturgia del arqueólogo, esos fragmentos corroídos por el tiempo duermen exaltados por una cronología triunfante y nos susurran desde las vitrinas fluorescentes del museo los fastos de familias patricias y duumviros locales, Anulino, Papirio, Vegetus o Cudiliuba, toman formas palpables y casi los imaginamos dirigiéndose al foro florentino envueltos en sus togas o sus mantos. Los primeros vestigios todavía en pie de la Garnata musulmana los construyeron los ciríes, una etnia bereber procedente del Magreb. A la vista quedan los fortísimos baluartes de la Alcazaba Kadima, muros levantados sobre un acantilado de mamposterías romanas, visigóticas y omeyas, que también edificaron sus alcázares en la colina superpoblada del Albaicín. Nada queda de aquel legendario palacio del rey Badis, la casa del gallo del viento, rematada por un mágico autómata, similar al jinete armado de bronce que coronaba el palacio del sultán Al-Mansur en Bagdad. Tampoco del castillo de Hinsa Román, de la multitud de palacios, baños, cármenes y mezquitas. Como una sombra de aquello, permanecen algunos vestigios desperdigados por la colina de la Alcazaba y del Mauror. Los baños del Bañuelo, el alminar de la iglesia de San José, las Torres Bermejas, la Puerta Monaita, el Arco de las Pesas, vestigios que yacen eclipsados por la desmesurada presencia de la Alhambra. Porque narrar Granada es perderse en ese palacio encantado que oculta en sus austeros baluartes la geometría de los paraísos y la clave bucólica de los alquimistas y los magos. A la mar le dio su traza. Se dice que tenía el secreto de la piedra filosofal y lo empleó para fabricar las inmensas sumas de oro que se tragó este jardín de estuco. A la Alhambra se entra por la Puerta de la Justicia, aunque mejor que puerta debería llamarse castillo, alcázar o fortaleza. Es todo un complejo arquitectónico erigido por Yusuf I, donde está bien inscrito y visible ese hálito de misterio que envuelve toda la Alhambra en el hechizo de su indestructibilidad. La mano, el primer arcano, preside la clave del arco de ingreso, y la llave, el segundo, la del arco de la puerta interior. Los castellanos colocaron una virgen en una hornacina elevada sobre este arco, quizá para contrapesar el hechizo y vigilar esa llave con su esvástica del despertar interior, que algún día aferrará la mano y todo el gigantesco alcázar, convertido por fin en un radiante zoco, se elevará a través de los 5 planos del mundo hasta la esfera de Alá. Cabalistas debieron ser sus arquitectos, sacerdotes y alquimistas que han dejado en la atmósfera un aura sutil de sensualidad, espiritualidad e infinito. En la Alcazaba, la Alhambra nos habla de la desmesura megalítica de la guerra. Sus torres precipicio se hunden en interminables estratos de sótanos donde yacen tesoros de leyenda, afloran manantiales, discurren atarjeas de siglos y se sospechan mazmorras en las que todavía claman alarifes cegados por el misterio. Todo el monte de Al-Sabika es una cueva iniciática horadada por los mitos.
una Babel de ladrillo y mampostería asentada sobre megalitos ibéricos, templos fenicios y tumbas romanas. Este grandioso espolón, que parece tallado en un farallón de nieve, mira sobre Granada como gavilán de muros. Adarves que abren precipicios sobre el Darro, torres que parecen faros y un corazón de aljibes sobre el dédalo de los patios. Torre quebrada, del homenaje, de los hidalgos, del adarguero, de la pólvora y de las armas. Y en lo más alto, la de la vela, navegando Sierra Nevada. Al pasar bajo estas torres y tocar sus potentes muros, una sensación de asombro nos llena la mente de muchedumbres febriles, cautivos, alarifes, albañiles, canteros. Una lenta ascensión de ladrillo hasta romper el horizonte del tiempo. Enardecidos y a la vez abrumados, cruzamos el laberinto de puertas, barbacanas, adarves, escaleras, pasillos y patios, sin la sospecha de que tras este enorme derroche de mamposterías y cúbicos alcázares se va a desgarrar de repente la cueva de Aladino. La sospecha comienza en el patio de Machuca, se va engalanando en el mesuar, y ya nos habla entonces de sí misma desde los versos cúficos que envuelven en su leve susurro de estuco las estancias ahora vacías, pero sutilmente arrebatadas. Oh, levantado asiento de la regia dignidad excelsa y asilo del arte maravilloso. Esa es la brisa de los versos, el hálito de la Alhambra. No solo nos asombra que su intrincado juego arquitectónico en la frontera de la desmesura alcance tan insuperable equilibrio estético, sino que, orgullosa y segura de su encanto, lo proclame en una caligrafía de fervorosos orfebres. Él me ha encomendado franquear la entrada a la victoria que ya se anuncia, y yo espero su aparición, al igual que los horizontes introducen el alba. La victoria es dorada, multicolor y excelsa. Una fachada de perfecto encaje al fondo de este patio quieto y limpio, donde el mexuar anuncia el esplendor del palacio. Como insuperable trastienda, este vestíbulo es ahora la entrada del patio y palacio de Comares. Desde que Carlos V, abrumado por tan refinados recintos, colocó un enorme palacio inconcluso donde se abría su, probablemente, bellísima fachada de acceso. El patio, al que entramos de soslayo, es un espacio de arquitectura trascendente para el cultivo de la quietud. Hay quien dice reproduce el templo de Salomón. Su delicada y hermética disposición engarza un estanque de perspectiva excelsa, exacto y terso, donde todo el palacio se duplica, vibrante. En otros tiempos, el bullicio de las audiencias reales se fundiría aquí con el rumor de los surtidores para crear un magnético ámbito de meditación y calma. La Alhambra es como un ser vivo y autosuficiente, un jardín de alcobas facetadas hacia el infinito por febriles alarifes y atmósferas caleidoscópicas donde los elementos encuentran su epicentro estático. Has edificado un alcázar que no tiene igual y que ha reunido en sí la excelsitud de tal suerte que no hay grado de excelsitud que le aventaje. Alrededor de las exclamaciones y de los versos, el bosque de almocávares sube hacia interminables vértices. Zócalos de alicatadas gemas se deslizan con el suave fulgor de una incansable geometría hacia la penumbra donde estallará el misterio. En lo alto, las bóvedas de estelares aristas agotan las simetrías de una taracea infinita, y en el pórtico de las 7 arcadas, la sala de la barca, la Alhambra vuelve a exclamar: edificaste para la religión, en la preciosa cumbre, una tienda de gloria que no necesita cuerdas para su sostén. Esta penumbra del salón de embajadores debió ser en otros tiempos como el ápice de un caleidoscopio enfocado al trono del sultán.
9 cristaleras cargaban su tornasol desde ajimeces enmarcados por el barranco del Darro. Eran las comarías, que le han dado nombre a este insuperable recinto. Las paredes cubiertas de un encaje arrebatado surgen de zócalos de azulejos que irradian polígonos multicolores desde algún centro en fuga estelar, como en una explosión de ritmadas pedrerías. Debería sonar aquí una melodía galáctica y voces de arcángeles susurrarnos desde los atauriques. Esta es la cúpula excelsa, y nosotras somos sus hijas. Mas para mí es la distinción y la gloria en mi familia. Soy lo que el corazón es para los miembros, pues estoy en medio de ellos, y en el corazón reside la fuerza y el aliento del alma. La cúpula excelsa es la más intrincada, compleja y a la vez grácil y bella estructura de ebanistería granadina. Este simétrico zodíaco, que sube a través de 7 series de rosetones estrellados, remata en un almizate o florón octogonal policromado, donde quizá tiene su foco la alhambra. La policromía de esta cúpula, en nácar, plata, marfil y la propia de la madera de cedro, combinada con la dorada, irisada y multicolor del resto del salón, debía crear una atmósfera de estática plenitud y sobrenatural belleza. Tan incomparable acumulación estética tiene un hálito de trascendencia hermética que quizá dirige el ritmo profundo y la razón geométrica y matemática de este prodigioso espacio interior, apuntado hacia el ilimitado vértice de la mente, donde lo divino estalla. Alabanza a Dios. Yo deslumbro a los seres dotados de hermosura con mis adornos y mi diadema, pues los luceros descendieron a mí desde sus elevadas mansiones. Si el Palacio de Comares representa la mente y la corona, el Palacio de los Leones es el corazón de la Alhambra. En torno a su simbólica fuente soportada por los 12 leones de Tiferez, se despliega un bosque de 124 estilizadas columnas en mármol de Macael. Su trazado, donde lo islámico se funde con elementos naturalistas y cabalísticos de probable influencia judía, fue obra de Muhammad V. Tiene un ritmo denso de múltiples simetrías y asimetrías, presididas por una suave retícula de agua que viene y va desde la intimidad de los salones a la fuente central. Desde el fondo de su eje más complejo, este bosque encantado de doradas penumbras decanta un aura impalpable, donde Sherezada colocaría su mejor palacio. Claustro epicúreo y lúdico, pero aureolado de suave misticismo, sus aéreas fachadas de encaje se recogen sobre sí mismas y dejan en la atmósfera interior de los peristilos una geometría de cuevas escarchadas y estalactitas perfectas que preparan el ánimo para la fuga de los salones laterales. La fuente misma tiene un reborde donde se exalta. Plata fundida corre entre las perlas, a las que se asemeja en belleza alba y pura. En apariencia, agua y mármol parecen confundirse, sin que sepamos cuál de ellos se desliza. Quizás sea la luz, atrapada en la explosión estelar de las cúpulas de 2 hermanas o de los abencerrajes, o quizás sea esa exclamación interminable que corre entre los ataúriques. Solo Dios es vencedor. El agua refleja en su pupila de mármol la fuga de los almocávares, y en la sala de los abencerrajes late una leyenda de caballeros degollados que pasean estáticos en las noches de luna llena. ¿Qué podemos musitar ante este hito insuperable del arte hispano-musulmán? Quizás repetir la leve plegaria de los muros, o recogernos en ese vértice interior que también atraviesa el eje de las cúpulas para descubrir la clave del jardín y responder al palacio su pregunta. Jardín yo soy que la belleza adorna. Sabrás mi ser si mi hermosura miras. Sobre la sala de los abencerrajes
se encontraba el harem, cuyas dependencias han sido remodeladas y muy restauradas. En el otro extremo, en la parte frontal de la sala de las dos hermanas, se encuentra otra sala rectangular llamada de los ajimeces, donde podemos contemplar la más admirable estancia de la Alhambra. Como una orfebrería total, el mirador de Daraxa resume la delicada, rigurosa y serena desmesura estética de estos mágicos recintos. Ain Daraxa, ojos de la casa de la sultana, era el nombre que los propios atauriques envuelven. Yo soy en este jardín un ojo lleno de júbilo. Aquí el encaje, los alicatados y la caligrafía agotan con su denso repujado un espacio de fascinación donde la Alhambra misma se proclama. He llegado a reunir todas las bellezas en términos que de ellas toman su luz los astros en el alto firmamento. Tiene aún otras dos salas el Palacio de los Leones. La de los Mocábares, que ha perdido la bóveda que le daba nombre, sustituida por otra renacentista de traza simple y pesada. Y la de los Reyes, que ocupa el ala este del palacio, formando un rectángulo de 31 metros por 7, con 3 compartimentos cuadrados y simétricos que ocultan en pequeñas estancias rectangulares abiertas en su fondo 3 singulares pinturas sobre sus bóvedas cubiertas de cuero, con escenas figurativas realmente excepcionales en el arte islámico. Desde la sala de dos hermanas se pasa a una zona conocida como habitaciones de Carlos V, ya que fueron construidas para alojar al emperador durante su estancia en Granada. De las 6 que forman este conjunto, son de destacar las 2 primeras que dan a los patios de La Reja y de Daraxa, decoradas con ricos artesonados, uno de ellos con friso en el que corre inscripción latina con el lema imperial. Aunque Carlos V no llegó a habitarlas, 4 de ellas fueron utilizadas por Washington Irving durante su estancia en Granada. Los aposentos se despliegan en torno a un jardincillo recoleto, el patio de La Reja, enmarcado por 4 cipreses que tienen una moderna fuente de piedra en el centro. Desde este patio se accede a una pequeña sala llamada de las ninfas, que se encuentra comunicada con los baños del palacio. Los baños tienen una distribución típicamente romana. La decoración de las salas ha sufrido remodelaciones y restauraciones que han dejado muy poco de la primitiva. Incluso ha desaparecido la gran caldera de cobre que desde el fondo del caldarium calentaba el agua que se utilizaba en los baños. En el piso alto, sobre el apoditerium, hay una galería cubierta de celosías, desde la que se supone el sultán observaba a sus mujeres a la salida del baño. Contiguo a los baños está el jardín de Daraxa, un trapecio armoniosamente poblado de setos, naranjos, cipreses, acacias y flores que enmarcan una fuente cuya taza procede del patio del Meixuar. En este rincón de estampa, lleno de una densa y suave geometría, la Alhambra se recoge y se aquieta, y el murmullo del agua parece desgranar los versos leves que la rodean. Yo soy un orbe de agua que se muestra a las criaturas diáfano y transparente, un gran océano cuyas riberas son labores selectas de mármol escogido. Saliendo del jardín de Daraxa hacia el lado este, se extiende el Partal con su conjunto de jardines escalonados y un grupo de edificaciones formado por la Torre de las Damas, el pórtico del Partal y el oratorio. La construcción de los jardines, aunque intente reproducir los que rodeaban el Palacio Real, ocupa una zona de residencias palaciegas, donde incluso en época posterior estuvo situado el Palacio de los Condes de Tendilla, alcaides de la Alhambra por concesión real. El pórtico y mirador del Partal es una desventurada edificación que fue vendida a particulares en el siglo XIX, quienes lo remodelaron de forma destructiva para adaptarlo a vivienda. Está formado por un pabellón muy restaurado que tiene 5 arcos sobre columnas modernas.
Sobre este pabellón se alza un mirador formado por dos pequeñas habitaciones a las que se accede por una escalera interior. El pórtico se refleja en un gran estanque rectangular de 25 por 13,6 metros, en cuyo extremo sur tiene dos grandes leones de piedra procedentes del Maristán, el hospital árabe destruido para instalar la Casa de la Moneda. La parte trasera del pórtico tiene adosada la Torre de las Damas, que forma un mirador privilegiado abierto sobre el barranco del Darro. Su decoración, de las más antiguas de la Alhambra, está muy deteriorada. Adosadas a la torre y construidas al borde de la muralla, hay un conjunto de casas árabes, en una de las cuales se descubrió en 1907 un rarísimo conjunto de pinturas árabes, único ejemplar en España y contradictoria muestra de un arte que, en teoría, era enemigo de tales representaciones. Avanzando sobre la muralla y a la derecha de la Torre de las Damas, se encuentra la pequeña y recogida joya del oratorio. Estos baluartes, que ocultan en ocasiones espléndidos palacetes, se siguen desgranando desde la Torre de los Picos, que forma un conjunto defensivo donde se ubicaba la Puerta del Arrabal o de Hierro. Puerta y baluarte fueron remodelados por los reyes católicos, cuyos emblemas campean en sus arcos. Siguiendo el adarve desde la Torre de los Picos, llegamos a la Torre del Cadí, que conserva una pequeña sala con ventanas de yesería restauradas en 1924. Un poco más adelante se encuentra la Torre de la Cautiva, que las fábulas costumbristas suponen palacio de doña Isabel de Solís, favorita de Muley Hacem. En su interior podemos admirar los mejores zócalos de alicatados de la Alhambra. De traza muy compleja, irradian sus polígonos perfectos desde centros estrellados que ordenan cada paño. Otra de sus notables características es la utilización de un esmalte púrpura en su manufactura, color de gran dificultad técnica en la fabricación de cerámica. Volviendo al adarve, llegamos a la Torre de las Infantas, otro pequeño palacio de leyenda donde Washington Irving colocó a las princesas Zaida, Zoraida y Zorahaida, hijas de Muhammad el Zurdo. Tiene un aposento central con surtidor en medio, cuya cúpula de estalactitas, destruida por un terremoto en el siglo XIX, ha sido sustituida con cierta arbitrariedad por un artesonado. Alrededor de esta sala se abren tres habitaciones con ventanales gemelos en el centro del muro. Siguiendo la línea de murallas, llegamos a la Torre del Cabo de la Carrera, de forma cilíndrica y parcialmente destruida por los franceses. Entre esta torre y la siguiente, llamada del Agua, se encuentra el acueducto que conduce el agua del Generalife a la Alhambra y un puente de acceso al recinto del primero. La torre también sufrió los efectos de la voladura y se encuentra reducida a su parte maciza. A partir de aquí, la muralla gira para cerrarse hacia el este y en su camino tiene otras dos pequeñas torres casi destruidas, la de Juan de Arce y la de Baltasar de la Cruz. Siguiendo otra vez la línea de la muralla, llegamos a un importante baluarte, la Torre de los Siete Suelos, que los árabes llamaban Puerta de los Pozos. Muy restaurado en la actualidad, este bastión, cuyo nombre procede de la supuesta existencia de 7 pisos subterráneos bajo el gran cubo circular que la defiende, es otro recinto de leyenda, del que, entre otras cosas, se dice que fue el elegido por Boabdil para abandonar la Alhambra, habiendo pactado con los reyes católicos que la puerta sería sellada tras su paso para siempre. En el trayecto de la muralla que seguía desde la Torre de 7 Suelos hasta la Puerta de la Justicia, hay varias torres más parcialmente restauradas. Son la del Capitán, la de la Bruja, la de las Cabezas, la de los Abencerrajes, que se supone perteneció al palacio árabe llamado Casa de los Abencerrajes, la de los Carros y la de Barba. Además de las construcciones árabes, existen en la Alhambra un conjunto de edificaciones producto de la conquista y de la explotación comercial del recinto. De ellas,
Y con criterios de valoración histórica debemos mencionar el exconvento de San Francisco, actualmente Parador Nacional, fundación de los Reyes Católicos. Fue el primero de los construidos en Granada. La iglesia y convento se elevaron en 1495, aprovechando el palacio, jardines y baños de un noble musulmán. Este convento fue el lugar provisional de enterramiento de los Reyes Católicos mientras se edificaba la capilla real. Muy maltratado por el paso del tiempo, conserva poco de su primitiva traza. La iglesia de Santa María, que ocupa el lugar donde estuvo la mezquita de la Alhambra demolida en 1576. La construcción, comenzada en 1581, se terminó en 1618, interviniendo en ella Juan de Orea y Ambrosio de Vico. De traza renacentista, tiene planta de cruz latina, con 6 capillas a los lados de la nave. Al lado de esta iglesia se encuentran los restos de un baño árabe y la casa museo Ángel Barrios, con recuerdos e instrumentos de aquel notable guitarrista granadino. De esta serie de edificaciones posteriores a la conquista, el Palacio de Carlos V parece, por su monumentalidad, ubicación y pretensiones, un frustrado intento por eclipsar los palacios árabes de la Alhambra. Su construcción, llena de avatares e incidencias, se extiende desde el año 1527 hasta su finalización en 1957, como si el misterioso poder de la Alhambra para preservar sus recintos hubiera pesado sobre los arquitectos, aparejadores y maestros de obra que fueron discurriendo por los salones inconclusos de este palacio ciclópeo. Joya del mejor renacimiento italiano y quizás el más puro exponente de ese estilo en tierras españolas, el palacio interpone su maciza silueta entre la entrada de la Puerta de la Justicia y la del Palacio de Comares, tragada por la fachada norte del de Carlos V. Su planta cuadrada de 63 metros de lado enmarca un extraordinario y paradójico patio circular formado por 2 órdenes de columnas adinteladas, talladas en llamativa piedra almendrilla, siendo las del piso bajo de orden toscano y las del alto jónicas. La fachada también con 2 cuerpos, el primero en orden toscano, con grandes sillares de arenisca almohadillada y bajorrelieves de glorificación al emperador, y el segundo en orden jónico, rematado por un cornisamento corintio. Ante el sensual misticismo de las estancias nazaritas, este gigante de severa simetría proclama en medio de la Alhambra su ruda visión figurativa y pagana del mundo. Y ante las abstractas fugas interiores de una arquitectura replegada en su trascendental esencia, el imperial catolicismo despliega en el espacio el retablo ingenuo de sus fastos y la mítica ofuscación de sus batallas. Por esta obra interminable pasaron desde los primeros discípulos del Renacimiento italiano hasta los arquitectos ligados a la moderna rehabilitación de la Alhambra. El primero fue Machuca, el maestro castellano que había trabajado y estudiado en el taller de Miguel Ángel. Después, Juan de Herrera, creador de un estilo propio en nuestro país. Juan de Orea más tarde. Y así, Juan de Minjares, Juan de la Vega, Pedro Velasco, Francisco de Potes, Fernández Lechuga, Diego de Oliva, Martín Aldehuela, Torres Balbás y Prieto Moreno. Actualmente el palacio alberga varios e interesantes museos. El Nacional de Arte Hispano-Musulmán, el del Patronato de la Alhambra, el de Bellas Artes y el Archivo y Biblioteca de la Alhambra. Siguiendo hasta el final la calle real de la Alhambra, que comienza a la derecha de la explanada de acceso al Palacio de Carlos V, llegamos al puente que da acceso al Generalife, contiguo a la torre del Cabo de la Carrera, límite del recinto amurallado de la Alhambra por su bastión sureste. Si hasta aquí hemos hecho un viaje encantado por los jardines del intelecto y los azogados delirios del alma musulmana, en el Generalife, Jannat al-Arif, penetramos en una arquitectura sensoria donde todo son perspectivas excelsas. Aquí, las florestas de estuco que se proyectaban hacia un epicentro hermético toman vuelo
y trazan horizontes magníficos, sin perder el hechizo suave e íntimo de unos rincones floridos que miran a la Alhambra, al Albaicín y a Granada. Desde los miradores de estos recoletos espacios de agua, luz y verdor, se resume Granada y sus caleidoscópicos misterios en un rumor perfumado de surtidores, naranjos, arrayanes, cipreses y flores. El Generalife se hizo para la contemplación, para el éxtasis sereno de los sentidos. Y aquí sobran las palabras, como aconseja su propio verso. Entra con compostura, habla con ciencia, sé parco en palabras y sal en paz. En los alrededores de la Alhambra quedarían algunos lugares dignos de mención y visita. Sobre el Generalife y al norte de la Alhambra se encuentra un bastión restaurado hace poco conocido por la Silla del Moro. En sus alrededores existieron antiguamente colonias de ermitaños y una capilla dedicada a Santa Elena, que le dio nombre al cerro circundante. Hacia el sureste, en la colina llamada de Ahabul por los árabes, se extiende el campo de los mártires, que debe su nombre a los pozos que servían de mazmorras a los cautivos cristianos, de los que llegó a haber varios miles hacinados en 14 enormes embudos excavados en la roca. Nada queda hoy del imponente convento de carmelitas descalzos, edificado a principios del siglo XVII, y en su lugar, el llamado Carmen de los Mártires, expoliado también, intenta recuperar la traza y esplendor de sus jardines y palacete neoclásico. Más abajo, cerca del paraje conocido por Niño del Rollo, llegamos al Carmen de la Fundación Rodríguez Acosta, que con su grácil y dinámica arquitectura mira hacia la Alhambra y Granada desde su balcón de jardines y fuentes. Al final de la calle desembocamos ante las Torres Bermejas, un bastión de raíces omeyas formado por 3 grandes torres y baluarte curvo con un aljibe en su interior. Desde aquí la muralla enlaza con la Alcazaba y cruza sobre la cuesta Gomérez, donde estuvo un torreón defensivo conocido por la Puerta del Foso, sustituido ahora por la Puerta de las Granadas, importante obra renacentista de Pedro Machuca, realizada en 1536. En los alrededores de esta entrada a la Alhambra se extienden alamedas frondosas y jardines tachonados de fuentes y cruzados por atalajeas, reguerones y acequias, donde tropezamos con rincones como el del monumento a Ganivet, la cruz del Marqués de Mondéjar o el enorme y pomposo pilar de Carlos V, con traza también de Pedro Machuca y obra de Nicolao de Corte. Por la cuesta de Gomérez podemos descender a Plaza Nueva, dejando a la derecha, al lado de la Puerta de las Granadas, un palacio renacentista del siglo XVI que tiene interesante patio con columnatas de mármol. Perteneció a los Mexías y Guzmanes y hoy a los marqueses de Cartagena. Más abajo estuvo el primer hospital fundado por San Juan de Dios y en el número 13 la pequeña capilla de San Onofre, un oratorio del siglo XVI. Esta calle, que antes fue barranco, se ha transformado hoy en la senda de todos los peregrinos a la Alhambra. Tachonada de tiendas de antigüedades, guitarrerías y escaparates de recuerdos, está permanentemente asediada por quiromantes gitanas armadas de flores. Plaza Nueva era un gran espacio monumental formado en la explanada construida sobre el embovedado del Darro. Hasta la fecha ha perdido monumentos tan singulares como el pilar de 1593,
obra de Juan de la Vega. El Hospital del Arzobispo de 1520, con su amplia galería corrida. La iglesia de San Gil, demolida en 1896. La horca y la tribuna del Cristo de los Ahorcados. En aquel amplio y despejado lugar de paseo y encuentro se festejaban torneos, se corrían toros, se jugaban cañas y se ejecutaban reos en el patíbulo instalado al fondo. Hoy ya no hay ejecuciones ni torneos, pero Plaza Nueva sigue siendo un lugar esencial de Granada. En su amplia y soleada explanada se agita la vida legal de la ciudad y la provincia, y entrelazado con el trajín de letrados, procuradores y jueces, un sinfín de razas dormita en las terrazas de las cafeterías y los bares, antes y después de subir a la Alhambra. En los alrededores hay hippies, vendedores ambulantes, flautistas, un aluvión humano seducido y redimido por la ciudad y su ambiente. Plaza Nueva está dominada por el edificio de la Real Chancillería, hoy Audiencia Provincial. Fundada en 1500 por los Reyes Católicos, con jurisdicción en toda Andalucía, Murcia, Extremadura, La Mancha y Canarias, comenzó a funcionar en una casa de la Alcazaba, que, siendo insuficiente dada la amplitud y variedad de sus funciones, movió a Felipe II a dotarla de edificio adecuado y representativo, para lo que, con cargo al importe de las penas de cámara, en 1531 se comenzó la construcción en el actual emplazamiento. La Chancillería es como un gran retablo renacentista, toda fachada. Un hermoso bloque de piedra arenisca labrado por Martín Díaz de Navarrete, bajo traza de Francisco del Castillo. La portada, en 2 plantas de piedra de Elvira, mármol blanco y serpentina, tiene la inferior con arco de medio punto flanqueado por columnas corintias apilastradas y rematado por un frontón triangular, interrumpido por una placa conmemorativa sostenida por un león. La superior tiene un gran balcón flanqueado por columnas también corintias y frontón curvo, interrumpido por el escudo de España con estatuas de la Justicia y la Fortaleza a los lados. El resto de la fachada, con 4 plantas, se remata por un amplio cornisamento con balaustre, pináculos barrocos y en el centro un templete abalconado con reloj del siglo XVI. Frente a la audiencia y cerca del atrio de la iglesia de Santa Ana, está instalado desde 1941 el Pilar del Toro, que estuvo antes en la calle Elvira y es obra de Siloé. Cerrando la plaza y lindando con la carrera del Darro, se alza la iglesia de Santa Ana. Se edificó donde estaba la mezquita Almanzora, según proyecto de Siloé, hacia 1548. La torre, de tipo mudéjar, se construyó posteriormente, hacia 1561. Tiene portada renacentista con arco de medio punto sostenido por columnas corintias apilastradas. Sobre el arco, un cornisamento recto sobre el que se alza un cuerpo con 3 hornacinas con estatuas. Rematándolo todo, un medallón con la Virgen y el Niño flanqueado por 2 ventanas. Interiormente, la iglesia tiene 5 capillas a cada lado de la nave, decoradas con bellos retablos de maderas blancas y doradas. El techo se cubre con una extraordinaria armadura mudéjar realizada por los carpinteros Benito de Córdoba y Martín de Escobar. A partir de aquí, entramos en la carrera del Darro. En tiempos árabes, la arteria líquida y humana más importante de Granada. Siempre flanqueada por la Alhambra y el Albaicín, iba trazando sus puentes, sus plazas y sus perspectivas excelsas, baluartes ciclópeos y bulliciosos tumultos. Callejuela llena de tipismo, tiendas de antigüedades y buenos bares, cafeterías y mesones. Por la noche se puebla de una juventud abigarrada y un tanto underground. Toda la carrera está adquiriendo un sello de clasicismo nostálgico, presidido por la mole encantada de una alhambra suspendida en un aura de luces. Poco ha quedado de aquellos barrios: el Almoravidín, el Arroán, el Cauracha, el Axaris, el Almudafar, el Albellecín,
donde la Alhambra tenía sus febriles cimientos humanos. De aquí salían innumerables guerreros, ebanistas sin igual en el mundo, insuperables tejedores, hortelanos magníficos, alarices capaces de bordar en la piedra, sederos, músicos, poetas, místicos, ulemas. El trajín de una Babilonia intensa, viva y feraz, que se apagó en un crepúsculo de leyendas. Remodelados por la incuria y la carcoma del tiempo, de sus despojos rescataron su traza y fueron reverdeciendo en la arquitectura de jardines y patios que iluminan la casa morisca y adornan los cármenes en ladera. Donde antes corría el farallón de los muros, se alza hoy, mezclado con algunos restos de aquella Granada, un conglomerado gótico, renacentista, plateresco, morisco y barroco. Casas que se proclaman en el retablo mitológico de sus muros, rota ya la intimidad concéntrica y recóndita del árabe. Así, antes de entrar en la carrera del Darro, en una calleja inmediata a la audiencia, tropezamos con la Casa de los Pisas. En ella murió San Juan de Dios y hoy alberga el Museo de la Orden Hospitalaria. Cerca está la casa cuartel de los Migueletes, barroca, con un gran patio a modo de corrala. En la cuesta de Santa Inés hay una casa con ventana plateresca. En el número 6, una casa palacio renacentista. Y en lo alto, la casa de Agreda, con bella portada herreriana, con columnas dóricas de pudinga. Al otro lado del río se divisan los restos del puente del Cadí y del baluarte que lo defendía. Justo a la altura de los baños árabes del Nogal, hoy bañuelo, edificados en el siglo XI. En este punto se abría la puerta de los Panderos y la muralla de la Alcazaba conectaba a través del puente del Cadí con otra que bajaba de la Alhambra. Subiendo por la callejuela inmediata a los baños, llegamos al convento de la Concepción del siglo XVI, con portada gótica. Enfrente estuvo el Maristán árabe, hospital para locos y mendigos. En la calle paralela, el convento de Santa Catalina de Zafra de 1520, con portada renacentista del estilo de Siloé. Incorporada al convento hay una casa árabe del siglo XIV, muy completa, con patio, columnas y capiteles cúbicos. Muy cerca, en el Carmen de San Cayetano, hermoso patio con columnas de capiteles romanos y espléndido artesonado mudéjar sobre la escalera. Al final de la calle de Zafra hay una casa con portada plateresca y escudo de don Hernando de Zafra. En San Juan de los Reyes encontramos el convento del mismo nombre, edificado donde estuvo la Aljama Altaibín, y sobre los grandes sillares de la vieja Alcazaba que todavía corren por la base de la calle. La iglesia de traza gótica está muy restaurada y conserva un minarete tipo Giralda del siglo XIII. Casi al final de la carrera del Darro podemos admirar la casa del Castril, también de Hernando de Zafra. Es una bella casa-palacio plateresca, con la más profusa y singular fachada civil de Granada. En ella está ubicado el Museo Arqueológico, de visita obligada para quien quiera documentarse sobre los orígenes de la ciudad. Enfrente está la iglesia renacentista de San Pedro y San Pablo, y al lado el convento de las Bernardas del siglo XIX. Aquí comienza el Paseo de los Tristes, hoy del Padre Manjón. Otro lugar característico de Granada, donde antiguamente se corrían toros y se jugaban cañas. Allí está todavía la Casa de las Chirimías de 1609, desde la que los músicos de aquel peculiar instrumento amenizaban las celebraciones medievales. Hoy es una plaza jardinada, desde la que uno puede tomar un aperitivo mientras contempla una de las mejores perspectivas de la Alhambra.
Dejando atrás las calles Horno del Oro y Cuesta de la Victoria, donde se conservan dos casas moriscas, subimos por la Cuesta del Chapiz, a cuyo arranque tiene un palacio de construcción reciente, reproducción del que fue casa de los Córdovas en el siglo XVI, interesante para ilustrar la pervivencia de artesanías hoy en trance de extinción. El palacio es la sede del archivo histórico de la ciudad. Siguiendo la cuesta, llegamos al arranque del Camino del Sacromonte, en cuya esquina se encuentra la Casa del Chapiz, llamada así en recuerdo de sus propietarios moriscos. La casa, cuidadosamente restaurada, tiene un patio de arquerías que enmarcan un patio con estanque rectangular abierto a una soberbia panorámica. Conserva yeserías nazaritas y artesonados mudéjares y renacentistas. Actualmente alberga la Escuela de Estudios Árabes, que cuenta con interesantes manuscritos islámicos. El Camino del Sacromonte, que aquí comienza, es uno de los más singulares, legendarios y populares trayectos de la Granada arquetípica. Degradado por la crisis socioeconómica de nuestra década prodigiosa, ha perdido gran parte de su romanticismo folclórico y de su intemporal magia nocturna. Siguiendo el Camino del Sacromonte, encontramos un Vía Crucis de piedra, del que solo se conservan algunos restos, como la cruz de Iznalloz y una columna a la Inmaculada. El camino muere en el conjunto monumental de la Abadía del Sacromonte o Colegiata de San Cecilio. Este ambicioso conjunto monumental es fruto de una serie de hallazgos portentosos, ocurridos cuando unos buscadores de tesoros tropezaron con las supuestas reliquias del martirio de San Cecilio, San Tesifón y San Istio. Simultáneamente, la aparición de unas misteriosas láminas de plomo que pasarían a la historia de la geografía con el sonoro título de Libros Plúmbeos, provocaron una oleada de fervor y confusión religiosa donde se mezclaban componentes paganos, católicos e islámicos. El promotor de la abadía fue el arzobispo Castro Cabeza de Vaca, a principios del siglo XVII. La construcción se hizo según traza del jesuita Pedro Sánchez, siendo maestro mayor Ambrosio de Vico y cantero Ginés Martínez de Salazar. Anexas a la abadía se encuentran las Santas Cuevas, una suerte de catacumbas donde culmina la romería de San Cecilio, fiesta patronal de Granada, el día 1 de febrero. Por la calle del Mentidero desembocamos en una cuesta que lleva a la Cruz de la Rauda. Y por una senda entre pitas y chumberas alcanzamos la ermita de San Miguel, otro lugar de culto y romería, erigido sobre la Torre del Aceituno en 1673, destruido por los franceses en 1812 y reconstruido en 1815. Tiene portada renacentista de Diego de Siloé y una buena talla de San Miguel, obra de Bernardo de Mora. Corren por este cerro restos de las murallas árabes, parte de aquel impresionante sistema defensivo que rodeaba la ciudad, con casi 10 kilómetros de murallas y 200 torres y baluartes, sin contar la Alhambra. Se conocen estos restos con el nombre de Cerca de Don Gonzalo, por haberse construido a expensas del obispo de Jaén, prisionero de los moros en 1423, don Gonzalo de Zúñiga. Desde estos parajes se domina una vista incomparable del Albaicín, la Alhambra, Sierra Nevada y La Vega. Y a nuestros pies discurre la vida lánguida y apacible de lo que queda de aquel barrio-ciudad bullicioso y próspero. Albaicín, quizá barrio de los de Baeza o de los halconeros, erizado de mezquitas, palacios, torres, baños, aljibes y placetas, habitado por 30.000 gentes y 15.000 guerreros, cristianizado a la fuerza y desterrado a Castilla, hasta reducirse a unos 1000 habitantes. Ahí están en el lugar de las mezquitas un sinnúmero de iglesias. San Bartolomé, renacentista del 1570 sobre la aljama de Burriana. El Salvador,
sobre la mezquita mayor, de la que conserva parte del patio con 7 arcos apuntados. San Nicolás, de 1532, la más bella del Albaicín, con arco ojival a la entrada y una sola nave con 4 arcos apuntados. Santa Isabel, en el lugar de un conjunto de palacios árabes, de los que conserva adosada la casa de la reina Odar al-Horra, de la madre de Boabdil, que tiene patio con alberca, pórticos con columnas y yeserías, arcos alicatados y un mirador con artesonado de lacería. La iglesia, de una sola nave, está cubierta por una espléndida armadura mudéjar. Tiene torre decorada con azulejería morisca y en la capilla mayor un maravilloso artesonado gótico. San Miguel, con portada renacentista de Diego de Siloé. La guerra civil y los terremotos han dejado su rastro de fuego y destrucción en este conjunto monumental. Solo los aljibes parecen los inalterables supervivientes de la cultura que encumbró este barrio. Los hay monumentales, como el aljibe de Trillo, legendarios, como el de María de la Miel, profundos, como el del Salvador y San Nicolás, y humildes, como el Colorado, el de San Bartolomé, el de la Alacaba, el de las Tomasas, el del Rey o el de San Miguel. Perdidas por los vericuetos del barrio, hay también algunas casas moriscas y de un renacimiento y barroco populares e ingenuas, como la casa de las 3 estrellas, la de los Mascarones del poeta Soto de Rojas, edificada en el siglo XVI, la de la calle del Agua, de la placeta de Fátima, de la calle de la Mina, del Corralón. En el Albaicín quedan calles que aún parecen vivas, como la del Agua, por la que bajaba la acequia más sonora de Granada, humeaban los baños y corría el bullicio de hombres y acémilas. En algunos lugares y plazas se conserva ese sabor de quietud intemporal y fresca, donde los bares, mesones y tascas se desgranan al sol con una pátina de Andalucía antigua y sobrenatural aldea incrustada en el lienzo bucólico de la Alhambra y de la Sierra. El Albaicín quizás se muere porque no vive en este mundo o porque tiene pretensiones de oasis urbano y de jardín ausente, mientras la ciudad del tiempo ruge y se atormenta en torno a su atalaya. El Albaicín será algún día, otra vez, un Rabat Aksarib, pero el deleite y la quietud serán quizás de otros sibaritas. Si bajamos hacia la calle de San Luis y seguimos por la de San Gregorio Alto, calle del Agua, de María de la Miel y Cuesta de San Gregorio, llegamos a la iglesia de San José, notable por su alminar del siglo IX, al que se le agregó el cuerpo de campanas en el siglo XVI. La iglesia, de 1525, fue trazada por Rodrigo Hernández. Es de estilo ojival y tiene portada renacentista de Siloé. La capilla mayor, con artesonado mudéjar, alberga un monumental retablo de Ventura Rodríguez. En la cuarta capilla se puede admirar el extraordinario crucificado de José de Mora. En las cercanías está la casa plateresca de los Porras, en la placeta del mismo nombre, y la iglesia de San Gregorio el Bético, con portada de piedra de Elvira, de estilo jónico. A partir de aquí, y por las cuestas de la calderería vieja y nueva, se desemboca en la calle de Elvira, en donde encontramos la iglesia de Santiago del siglo XVI, con portada de Ambrosio de Vico y armadura mudéjar. En ella está enterrado Diego de Siloé. Y la iglesia de San Andrés, también del XVI, con portada renacentista y torre mudéjar. Al final, los restos de la gran puerta de Elvira, la principal de la ciudad. Erigida en el siglo IX, era un complejo bastión con 2 fuertes torres y varios arcos unidos a la muralla. Adosada a la puerta hay una capillita que conmemora el lugar donde San Juan de Dios vendía libros.
Hoy la calle Elvira se va transformando poco a poco en la calle de los anticuarios, de los encantes y de los objetos curiosos. Saliendo de la puerta de Elvira, desembocamos en otro importante espacio monumental de Granada, el Campo del Triunfo. Está dominado por el Monumento a la Inmaculada, un conjunto escultórico fruto de la oleada de fervor mariano de principios del siglo XVII. Fue labrado después de grandes dificultades por Alonso de Mena, bajo traza de Francisco de Potes. En la actualidad, el monumento está integrado en un armonioso espacio de jardines, que se coronan con una espectacular fuente luminosa de Carlos Buigas. Este campo, antiguamente un extenso cementerio musulmán, fue cedido por los reyes católicos para ejidos de la ciudad. En él estuvo instalada la plaza de toros de la Maestranza. Sobre la plaza, en la calle ancha de Capuchinos, se encuentra el Hospital Real, bello edificio, fundación de los Reyes Católicos en 1504, aunque su construcción comenzó en 1511 bajo planos de Enrique Egas. Tiene forma de cruz inscrita en el cuadro formado por las naves exteriores que enmarcan el edificio, originando 4 patios simétricos que en el crucero se rematan por un cimborrio, con veneras en las pechinas y gran florón central con decoración plateresca. La fachada principal tiene portada renacentista, con estatuas orantes de los Reyes Católicos y 4 bellas ventanas platerescas. Actualmente alberga el rectorado y la biblioteca de la universidad. Cerca del hospital, sobre la acera de San Ildefonso, encontramos la iglesia del mismo nombre, construida en 1553 según traza de Siloé, con portada plateresca y torre mudéjar. En su interior conserva una notable armadura de Martín de Escobar y un gran retablo rococó de Blas Moreno, con las mejores esculturas de Risueño. Siguiendo por la calle Real de Cartuja y el paseo del mismo nombre, llegamos a uno de los más exuberantes y espectaculares monumentos de Granada, el monasterio e iglesia de la Cartuja. Su fundación, muy antigua, se remonta a 1459, comenzándose su construcción en 1506 con el patronazgo del gran capitán. Patronazgo que, debido a diversas vicisitudes, le fue retirado poco antes de la muerte de este en 1515. Su parte más antigua corresponde al monasterio, que aunque parcialmente destruido, conserva un patio con arquería de orden dórico, en torno al cual hay varias salas con bóvedas ojivales, correspondientes al refectorio, sala de profundis, capítulo de frailes y sala capitular de los monjes. Pero todo se olvida, empalidece y se diluye en la sospecha de una alhambra pretendida cuando se entra en las repujadas estancias de la iglesia. Aquí lanza su estertor un rococó en la frontera del exceso, que transforma las bóvedas, los muros y ventanas en un abigarrado juego de incontables simetrías de estuco, tamizando y refractando la luz en su inagotable ascensión de molduras hasta disolverse en las policromadas historias de las cúpulas. Una sombra de almocábares y estucos nazaritas parece planear sobre el intrincado encaje de muros. Aquí agonizó una alhambra barroca en una cantata indomexicana que Luis Cabello derrochó en el aire. En las capillas, retablos y zócalos se despliegan otros milagros de taracea pétrea. Una sinfonía de ágatas, mármoles, ónix y alabastros va trazando pilastras, altares, baldaquinos, ménsulas, columnas y pináculos. Marqueterías incomparables despliegan puertas de ébano, marfil, caoba, carey y plata, y llenan su sacristía de cajoneras preciosas. Allí hay estatuas magníficas, como el San Bruno de José de Mora, cuadros de Risueño, Sánchez Cotán o Bocanegra, un conjunto desmedido y soberbio que no puede pasarse por alto al visitar Granada. Desde la Cartuja bajamos a la calle de San Juan de Dios, que arranca en los Jardines del Triunfo.
En ella se edificó por el año de 1609 el Hospital de San Juan de Dios, sobre el primitivo solar del monasterio de San Jerónimo. Tiene portada en mármol de Sierra Elvira, con arco de medio punto flanqueado por columnas con pedestales, y sobre el frontón partido, lema del santo con la capacha y el cayado. El edificio tiene dos patios, el principal con arquería sobre columnas dóricas, en cuyas paredes se despliegan cuadros de Sarabia, muy deteriorados, que narran la vida del santo. Tras el zaguán de entrada se abre una escalinata barroca, con balaustrada en mármoles de colores, rematada por un rico artesonado mudéjar, policromado y dorado. Adosada al hospital está la iglesia también de San Juan de Dios. Un templo exuberante con complicada fachada barroca, flanqueada por dos imponentes torres. En su interior, de cruz latina, tiene 4 capillas y un impresionante retablo churrigueresco de José de Bada. De compleja y dorada escenografía, tiene un camarín elevado donde reluce la urna de plata con los restos del santo. Siguiendo la calle llegamos al monasterio de San Jerónimo, otra compleja joya arquitectónica y monumental de Granada. Fundado por los Reyes Católicos, comenzó a edificarse en el solar donde hoy está el Hospital de San Juan de Dios, pasando en 1504 al actual emplazamiento. Su construcción, de grandiosas proporciones, arrancó en estilo gótico y fue rematándose por obra de Jacobo Florentino el Indaco y Diego de Siloé en un depurado estilo renacentista. En 1523, el emperador concedió a doña María Manrique, viuda del gran capitán, la capilla mayor para su enterramiento, lo que contribuyó al enriquecimiento de la fundación. El monasterio, al que se accede por un amplio compás, tiene 2 espléndidos claustros. El principal, de traza gótica, tiene 36 arcos de medio punto, con complicados capiteles de follaje. A su patio se abren 7 bellas portadas labradas por Siloé, que dan acceso a capillas destinadas a la inhumación de grandes familias granadinas. La iglesia encierra un grandioso espectáculo escultórico y una de las más soberbias y opulentas decoraciones renacentistas de España. A pesar de los terribles expolios a que la sometieron los franceses, el conjunto conserva intacta su impresionante escenografía. El altar mayor, enmarcado por una bóveda cuajada de figuras heroicas, tiene un retablo erigido sobre una alta escalinata, que es obra maestra de la imaginería española. Iniciado por Siloé, trabajaron en él Diego de Pesquera, Pablo de Rojas, Juan de Aragón, Pedro de Orea, Diego de Navas y Bernabé de Gaviria. Tiene 4 pisos elevados sobre un sotabanco que se coronan por un ático con 2 cuerpos y frontón partido, flanqueado por estatuas de virtudes teologales. Al pie del altar se encuentra sepultado el gran capitán, bajo sencilla lápida de mármol con sobrio epitafio. En el centro del crucero se alza una espléndida y compleja bóveda de crucería, sostenida por gruesas pilastras corintias. Entrando en la calle de San Jerónimo, frente al monasterio, dejamos a la derecha la iglesia de San Felipe de Neri, hoy del Perpetuo Socorro, edificio de finales del siglo XVII trazado por Melchor de Aguirre. Sobre la misma calle, a la izquierda, el Palacio de los Señores de Ansotti, hoy Colegio Notarial, con bella portada barroca flanqueada por columnas salomónicas. Más adelante, llegamos al Real Conservatorio de Música, antes Casa de los Marqueses de Caicedo, de estilo renacentista tardío. Enfrente, el Colegio Mayor Universitario de San Bartolomé y Santiago, edificio del siglo XVII, con portada barroca de 2 cuerpos con columnas dóricas. Tiene un interesante patio con 2 pisos sobre columnas de mármol, también dóricas.
Muy cerca de este edificio se alza la imponente iglesia de los Santos Justo y Pastor. Edificada en 1575, según proyecto del padre Alonso Romero, tiene portada con columnas corintias sobre pedestales que enmarcan relieves con escenas de la Compañía de Jesús. El campanario, provocador y barroco, es de José de Bada. Toda esta zona está presidida por la Plaza de la Universidad, que tiene en el centro una estatua de Carlos V, copia de la de Leoni del Museo del Prado. Al fondo, y dominado por el continuo bullicio de los estudiantes, se alza el edificio de la Facultad de Derecho, antiguo colegio de la Compañía de Jesús. Tiene portada barroca del siglo XVIII, con columnas salomónicas y estatua de la Purísima en el segundo cuerpo, que se remata con el escudo de España. Conserva dos patios interiores con arcos sostenidos por columnas dóricas. Al final de la calle de San Jerónimo nos topamos con la fachada lateral de la catedral, a la altura de la Puerta del Perdón, obra magistral de Siloé. A la derecha, frente a la torre, está el Colegio de Niñas Nobles, del siglo XVI, con portada plateresca de Juan de Marquina. Por una calle lateral pasamos a la Plaza de las Pasiegas, otro gran espacio monumental característico de Granada. Ante nosotros se despliega la perspectiva imponente de la fachada principal de la catedral. Trazada por Alonso Cano en 1667, se aparta del proyecto renacentista de Siloé, conservando en su grandiosidad barroca una sencilla majestad de arco triunfal, con el arco central más grande y elevado que los laterales. En los alrededores de esta plaza se resume el designio de los reyes católicos y el deseo imperial de convertir Granada en el centro de un imperio que se insinuaba. La Capilla Real, la Lonja, la Catedral, la Iglesia del Sagrario, la Casa del Cabildo, la Curia Eclesiástica, el Palacio Episcopal y la Alcaicería conforman el espacio monumental más denso de Granada después de la Alhambra. La Capilla Real, fundada para sepultura de los Reyes Católicos en el año 1504, se comenzó a edificar en 1506 bajo la dirección de Enrique Egas. Muertos los reyes, el emperador decidió aumentar las dotaciones de la fundación, que ya había recibido parte de las alhajas, pinturas, libros y reliquias de la reina, así como las pinturas y ornamentos del oratorio del rey. La obra se terminó en 1521 y a finales del año se trasladaron solemnemente a su definitivo emplazamiento los cadáveres reales, que descansaban provisionalmente en la Alhambra. Posteriormente, en 1525, se trajeron a Granada los cuerpos de los padres de Carlos V, lo que hacía presagiar que la capilla sería una especie de panteón real. El edificio es una característica construcción gótica isabelina, con componentes platerescos y renacentistas. Incrustada en las edificaciones que la rodean, tiene su mejor portada, gótico-flamígera, dentro de la propia catedral. Pobre de traza, la capilla es en cambio una riquísima acumulación artística en su interior. Son soberbias sus rejerías, sobre todo la principal, plateresca, obra de Maese Bartolomé. Los sepulcros reales, el de los Reyes Católicos, obra del escultor toscano Domenico de Alexandre, con estatuas yacentes de los reyes, o los de Felipe el Hermoso y Doña Juana, obra del español Bartolomé Ordóñez, que se formó en Italia. Estas dos blancas joyas renacentistas de mármol de Carrara ocupan el centro del crucero. Y al fondo, coronando una escalinata con balaustre, se alza el altar mayor, con riquísimo retablo plateresco de Bigarni, que se eleva sobre un sotabanco con escenas de la toma de Granada, que tiene a los lados los orantes de los Reyes Católicos. En los brazos del crucero hay dos retablos de Alonso de Mena,
a modo de armarios para guardar reliquias. También en el crucero podemos admirar el espléndido tríptico de la Pasión de Dietrich Bouts, montado en un rico retablo de Jacobo Florentino. En el otro extremo del crucero se abre la puerta de la sacristía, gótica, con arco carpanel, obra también de Jacobo Florentino. La sacristía encierra una invaluable colección de pinturas flamencas que perteneció a la reina, con obras de Memling, Perugino, Van der Weyden, Botticelli, Berruguete, Dietrich Bouts. También atesora la corona y el cetro de la reina, la espada del rey, un cofre gótico de la reina, su espejo, convertido en custodia, y otras varias piezas menores. Otros objetos esenciales para las conmemoraciones de Masra y Gambre en Granada son los pendones y estandartes reales que aquí descansan. Saliendo a la calle Oficios, por el edificio de la Lonja, una construcción plateresca de 1520, podemos contemplar la modesta fachada plateresca de la Capilla Real, antes de sumergirnos en las gráciles moles de la catedral. Este edificio de contornos difusos y recatados frentes va ocultando su arquitectura gloriosa entre iglesias y hijastras que parecen sostenerla para que no estalle. Sus sillares parecen magmas de arenisca, y a pesar de la Puerta del Perdón y su fachada barroca, todo en ella es interior. Aquí se inauguró el renacimiento de un imperio imposible, y al mirar sus fustes corintios volar hacia inalcanzables cornisas, sentimos una vaga sensación de anonadamiento y asombro. Este templo, que tardó casi 200 años en coronar su lenta ascensión, comenzó siendo gótico en 1522, se volvió orgullo y paradigma español del Renacimiento y acabó barroco en su fachada. Por su obra pasaron maestros como Gil de Ontañón, Enrique Egas, Sebastián de Alcántara, Diego de Siloé, Juan de Maeda, Ambrosio de Vico, Miguel Guerrero, Alonso Cano, José Granados, Melchor de Aguirre y Francisco Otero. La flor y nata de la arquitectura y el arte de su tiempo. El edificio se construyó al lado de la Mezquita Mayor de Granada. Tiene 5 imponentes naves rematadas en bóveda de crucería, que se sostienen sobre cuádruples semicolumnas corintias, rematadas por un juego de múltiples y monumentales cornisas que aligeran y dan movilidad al conjunto. Las naves desembocan en la girola y deambulatorio, abriéndose la capilla mayor a la nave central mediante un audaz arco toral que disminuye su espesor en el interior. La cúpula, de 35 metros de altura, es un imponente espacio dorado, matizado por las vidrieras que, en 2 órdenes, decoran el arranque de la cúpula con escenas de la Pasión. Un segundo cuerpo de columnas corintias enmarca la bóveda vaída, con su florón de nervaduras en el centro. A la entrada de la capilla mayor están los orantes de los reyes católicos y sobre peanas sujetas al fuste de las primeras columnas de la cúpula, estatuas doradas de los apóstoles. En los laterales de las naves y del deambulatorio hay instalados 14 altares muy variados en estilos y materiales, representativos de toda la amplia gama del fervor popular granadino. Al centro de la catedral y a los lados de la nave central están instalados los órganos barrocos del siglo XVIII. En la sacristía, también del siglo XVIII, se guarda la famosa Inmaculada de Alonso Cano, obra insuperable de la imaginería granadina. La colección de ornamentos que hoy reposa en la sala capitular al pie de la torre, a la que se entra por un pasadizo en el que cuelga un lienzo de la Virgen y el Niño atribuido a Leonardo da Vinci, es solo un pálido reflejo de la riqueza que en otros tiempos tuvo la catedral. Es de destacar también una cabeza en bandeja de San Juan Bautista, de Torcuato Ruiz del Peral, un busto de San Pablo y un San Juan Niño decano.
La torre de la catedral inconclusa fue la única construida de las dos planeadas para flanquear la fachada. Tiene 57 metros de alto, aunque se proyectó para 81, con 3 cuerpos en orden toscano, jónico y corintio. El superior alberga un importante juego de 46 campanas. La iglesia del Sagrario, a la que se puede acceder desde el interior de la catedral, ocupa el emplazamiento de la antigua mezquita mayor y su alminar, conocido por Torre Turpiana. Construida en 1705, según traza de José de Bada, es de planta cuadrada, con crucero cubierto por cúpula semiesférica. Alberga un tabernáculo también de Bada en mármoles de colores. El altar mayor está rodeado por varias capillas con cuadros de Sevilla y Bocanegra, en retablos barrocos de Nicolás Moya. Saliendo de la catedral a la calle Oficios, encontramos la Madraza, antigua universidad árabe, de Yusuf I, muy alterada por la abigarrada fachada barroca de José de Bada. Conserva en su interior notables armaduras de cubierta, arcos con yeserías nazaritas y artesonados platerescos. Siguiendo la calle, llegamos a la Alcaicería, antiguo mercado árabe de la seda, reproducción del siglo XIX realizada tras el incendio que destruyó el mercado original. Hoy es un colorido bazar de pequeñas tiendas de souvenirs, donde reluce desde un damasquino hasta una taracea barata. En los alrededores palpita el centro comercial de Granada, el Zacatín, Mesones, Alhóndiga, Salamanca, calles peatonales animadas de gentes de todas las naciones, asediadas por las inevitables gitanas con claveles, músicos espontáneos y apresurados granadinos. Frente a la fachada principal de la catedral se encuentra el Palacio Arzobispal de 1613, interesante por su colección de retratos del episcopolio, y la curia eclesiástica plateresca del siglo XVI, parcialmente destruida por un incendio. Tras estos dos edificios se abre la plaza de Vibrambla, con la fuente de los gigantones en medio, fuente que procede del derribado convento de San Agustín. Antiguamente esta plaza era lugar de importantes festejos populares y tenía entrada por el Arco de las Orejas. Por la calle de la Pescadería y Capuchinos llegamos a la Plaza de la Trinidad. Desde ella desembocamos en la calle Tablas, donde se ubica el Colegio de Niñas de Riquelme, la Casa de los Condes de las Infantas y el Palacio Neoclásico del Conde de Luque, de comienzos del siglo XIX, hoy Escuela de Traductores e Intérpretes. Volviendo por la calle Alhóndiga, desembocamos en la calle Recogidas, dejando atrás el convento e iglesia de la Magdalena de finales del XVII, barroca con traza de Alonso Cano. En las cercanías está también la casa en la que nació la emperatriz Eugenia de Montijo. Subiendo por Recogidas, dejamos a la derecha el convento de San Antón, de 1656, de ladrillo con portadas en piedra de Elvira. Al final de la calle llegamos a Puerta Real, el centro neurálgico de Granada. Allí estuvo la puerta de ese nombre. Hoy está flanqueada de modernos edificios, entre los que destaca la armoniosa mole del Café Suizo, un lugar arquetípico de la Granada de tertulias, literatos y poetas. Por la acera del casino llegamos al Palacio de Vibotaubín, hoy de la Diputación, que fue en sus tiempos puerta e importante fortaleza del sistema de murallas de la ciudad. Del original solo quedan los cimientos de una potente torre circular. El actual, del siglo XVIII, tiene portada flanqueada por columnas salomónicas rematadas por un reloj. En este lugar estuvieron las mancebías, el campillo y la manigua, y fue zona de lances, embozados, truhanes y forajidos. Totalmente remodelado,
es ahora un importante centro comercial de oficinas y bancos. Subiendo por la Cuesta del Progreso, llegamos a la Plaza de los Campos, donde podemos admirar un palacio nazarita del siglo XIII, edificado en una torre de la muralla que todavía conserva en esta zona grandes sillares y mamposterías. Saliendo de la Plaza de los Campos, desembocamos en la Plaza de Santo Domingo, dejando a la derecha el monasterio de Santa Cruz la Real, del siglo XVI. Anexa al monasterio está la iglesia renacentista de Santo Domingo, que cierra una plaza presidida por la escultura de Fray Luis de Granada. Se construyó en 1512 y tiene una arquería dórica a modo de atrio, con balcón geminado plateresco sobre ella. Su planta de cruz latina se remata con una cúpula barroca profusamente decorada. La capilla mayor tiene un notable tabernáculo de taracea de mármoles. En los pilares del crucero, los orantes de los Reyes Católicos, y a la izquierda, el retablo barroco de la Virgen del Rosario, exuberante y recargado. Tras él, un rico camarín decorado con espejos y piedras semipreciosas. Subiendo por la plaza del Realejo, llegamos al Campo del Príncipe, el Abul-Nest de los árabes, un amplio espacio presidido por la imagen del Cristo de los Favores del siglo XVII. En lo alto de la plaza, la iglesia de San Cecilio, patrón de Granada, erigida en 1534, con portada plateresca de Juan de Marquina. El Campo del Príncipe es hoy una amplia terraza flanqueada de buenos bares y mesones. Allí apetece dejar discurrir la tarde mientras se escarba en unas perdices, se saborean unos pajaritos o se degustan las tapas y raciones casi rituales en Granada. Bajando a la calle de Santa Escolástica, llegamos a la Plaza de los Girones, donde se ubica la casa árabe del mismo nombre, del siglo XIII, que conserva yeserías y alicatados. Sobre la calle Santa Escolástica y Pavaneras, encontramos la Casa de los Tiros de 1540, uno de los edificios civiles más singulares de Granada. Tiene la forma de torreón cuadrado y recibe su nombre de los mosquetes que asoman entre las almenas. La fachada se adorna con 5 figuras mitológicas. En su interior alberga una curiosa estancia conocida por Cuadra Dorada, rematada por un artesonado con bustos de héroes, nobles y reyes españoles. Vastamente labrados, bien policromados e historiados con reseña de sus hazañas. Actualmente es sede de las oficinas de turismo y de un pequeño museo de la ciudad. Contigua a la Casa de los Tiros está la del Padre Suárez, un edificio del siglo XVI, reconstruido para albergar el archivo de la Real Chancillería. Al lado, el Palacio de los Marqueses de Casablanca de comienzos del siglo XVI. Conserva ventanas platerescas y un patio con balaustrada de piedra. En la plaza contigua se encuentra el Palacio Neoclásico de los Condes de Villalegre, que tiene un baño árabe en los sótanos. Y siguiendo la calle de Ballesteros, la Casa de los Condes de Castillejo, con portada de Diego de Siloé. A la entrada de la calle de San Matías, nos encontramos con el convento de Carmelitas Calzadas del siglo XVII, edificado sobre el solar de la Casa del Gran Capitán, cuya ubicación recuerda una lápida en su fachada. Siguiendo la calle llegamos a la Iglesia Imperial de San Matías, de 1550, con portada de Siloé. Saliendo a la plaza de Isabel la Católica podemos admirar el monumento a las capitulaciones, obra de Mariano Benlliure. Por la calle Reyes Católicos y entrando por la de López Rubio, descubrimos el Corral del Carbón, antigua alhóndiga Yedida. Su singular construcción, que afortunadamente ha sobrevivido hasta nuestros días, corresponde al siglo XIV
y era depósito y albergue de mercaderes. Tiene planta cuadrada con 3 pisos sostenidos por pilastras adinteladas, con alberca en el centro. Su fábrica es de ladrillo y tiene portada con gran arco de herradura ligeramente apuntado. Sobre él se abre un balcón ajimezado con 2 arcos calados a los lados. El vestíbulo tiene puerta adintelada y sobre ella otro ajimez. Por la calle de Mariana Pineda llegamos al ayuntamiento, que ocupa los restos del convento de Carmelitas Calzados del siglo XVIII. El convento, parcialmente demolido, perdió uno de sus patios, con el que se formó la Plaza del Carmen. El edificio restante, muy reformado, conserva un patio con arquerías sobre columnas dóricas de 1622. El ayuntamiento cuenta con interesante archivo de la ciudad y algunas valiosas pinturas. Volviendo a la calle Reyes Católicos y siguiendo el embovedado del Darro por la Fuente de las Batallas y la Carrera del Genil, llegamos a la iglesia de Nuestra Señora de las Angustias, patrona de Granada. Edificio barroco de finales del XVII, obra de Juan Luis Ortega, discípulo de Cano. Está flanqueada por 2 grandes torres con chapiteles. Tiene planta de cruz latina con cúpula barroca. Alberga un profuso retablo de mármoles incrustados de José de Bada con talla de la Virgen del siglo XVI y riquísimo camarín churrigueresco. Siguiendo la carrera y cruzando el Puente Verde, alcanzamos el monasterio de los Basilios del siglo XVII. Y al final del Paseo de San Sebastián se encuentra la pequeña ermita del mismo nombre del siglo XVII, con curiosa cúpula de 16 aristas sobre planta cuadrada. Cerca de la ermita, por el Paseo del Violón, llegamos al Alcázar Genil, palacio árabe que perteneció a la madre de Boabdil. Mal restaurado, aún conserva yeserías del tiempo de Yusuf I. Este recorrido por la Granada monumental y eterna se quedaría incompleto si no recordáramos y visitáramos la Granada del 2000, que poco a poco va tomando su puesto entre las ciudades del planeta. Porque hay también una Granada alpina, tropical y de los festivales y congresos. Así, Granada es también la estación invernal más meridional de Europa, con 19 telecabinas y telesillas, 2.500 hectáreas de dominios esquiables y 50 kilómetros de pistas balizadas. Solinieve y Pradollano se convierten día a día en centros cosmopolitas atendidos por confortables hoteles, albergues y bungalows. Una completa red de servicios funcionan en la zona y cada día son más los visitantes que llegan atraídos por su ambiente nocturno y su atmósfera limpia y soleada. La Granada tropical está a solo 40 kilómetros de estas montañas de nieves casi perpetuas. Salobreña y Almuñécar son ciudades con raigambre histórica y turística. Sobre todo Almuñécar, con sus amplias playas, sus modernas urbanizaciones, su ambicioso puerto deportivo y sus cultivos tropicales. La Granada de festivales y congresos se ha hecho un sitio de honor en el panorama mundial de la música y la danza. Es en los meses de junio y julio cuando se desarrollan los famosos festivales de música y danza, que se celebran en los incomparables marcos del Palacio de Carlos V, la Alhambra, el Generalife y el moderno Auditorio Manuel de Falla. En primavera se celebra también el Festival Internacional de Teatro y en otoño el de Jazz. Paralelamente a toda esta actividad tienen lugar congresos y certámenes de todo tipo y nacionalidad, que en el futuro
tendrán también un marco de excepción en el moderno Palacio de Congresos que actualmente construye el municipio. Y todavía nos queda otra Granada para perdernos, la de sus gentes, sus barrios y la del ritual incomparable del tapeo. Esta costumbre de tertulia gastronómica y lúdica está asentada en una cocina recia y sobria, con platos como la tortilla Sacromonte, la olla de San Antón, la cazuela de habas, las habas con jamón de Trevélez, el choto al ajillo y el pan de alfacar. Frente a esta cocina popular y abierta, se desliza en silencio una tradición repostera arábigo-andaluza que se incuba en los conventos y monasterios, como los confites de las comendadoras de Santiago, la tarta real de Motril, los piononos de Santa Fe, los mostachones y tocinillos de las Paulas, los huesos de santo de las Bernardas, la pastela nazarí del convento de la Encarnación, los huevos moles de San Antón, las cuajadas, glorias y bizcochos del convento de Zafra, la torta real de las Tomasas y un sinfín de roscos, soplillos, cuajados, bollos, peñascos, suspiros, pestiños y arropes. Dulces herméticos casi todos ellos, elaborados en clausura recóndita y golosa. Poco a poco, Granada va cimentando una imagen cosmopolita de ciudad de los encuentros y de la comunicación entre los pueblos. Aunque abrumada quizás por el tremendo peso de su historia, sigue navegando en su Alhambra como si no fuera de este mundo.